así la palabra de nuestro Dios en esta tarde, Mateo capítulo 21, versículo 19 hacia el versículo 22, dice así: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibirás. Toma tu asiento, hermano, hermana. Hay algo en lo cual nosotros debemos de ponernos a meditar, mi hermano, mi hermana. Según lo que leemos en ese versículo 22, el Señor, hablando con sus discípulos, les dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero antes de esas palabras, algo les dice el Señor en el versículo 21, un tema bien importante, bien necesario, en el cual debe de estar en cada uno de nosotros. Porque si el Señor le dice que todas las cosas que ellos pidan en oración, la recibirían solamente si tienen una cosa en ellos. La fe. ¿Qué cosa? Fe. Fe. Todas las cosas que ustedes pidan en oración las recibirán si tienen fe. La fe juega un papel bien importante en nuestro andar espiritualmente, mi hermano, mi hermana. Nosotros siempre decimos de palabra que tenemos fe, pero de hecho tenemos que mostrarla también. ¿Y sabe qué es lo que nos pasa en ocasiones a nosotros? No reconocer que estamos faltos de fe. Amén. Si nos queda tiempo, vamos a leer en aquella ocasión cuando el Señor Jesús con sus discípulos iban en la mar. Dice que de repente sintieron como que la barca se comenzaba así como a darse movimientos raros, como quererse volcar, y comenzaron a despertar al Señor Jesús. Amén. Y la respuesta del Señor Jesús le dice: ¿dónde está vuestra fe? Amén. Y lo maravilloso es que en otra escritura, si tenemos tiempo, la vamos a leer. El apóstol Pedro, juntamente con sus discípulos, le dicen: Señor, aumentanos la fe. Amén. Nosotros andamos por fe, vivimos por fe, pedimos por fe, y por fe lo vamos a recibir. Siempre debemos ser conscientes por qué es que no recibimos lo que nosotros pedimos. O sea, no es porque Dios no lo quiera dar, o no es porque no tengamos fe. Posiblemente no es a la medida que el Señor quiere que nosotros la tengamos. Y eso es lo más maravilloso para nosotros, que el Señor Jesús les muestra un hecho delante de cada uno de ellos, a vista de ellos, para que lo mirasen, para que lo observasen. El Señor Jesús maldice esa higuera e inmediatamente se secó. Amén. Y lo sorprendente para los discípulos es: Señor, mira lo que acabas de hacer, maldijiste esta higuera y se secó. Amén. Al instante que el Señor lo dijo, se secó. Amén. Tenga por seguro que los discípulos muchas veces se preguntaron: ¿por qué nosotros no podemos hacer estas cosas? Imagínense si nosotros tuviésemos la fe tan pequeñita que el Señor pide, haríamos tantas cosas. Amén. Pero ¿será que el Señor no nos la permite? Porque Él sabe cómo somos nosotros. En nuestra locura por fe podemos pedir que se seque el hermano, que seque el hermano. El Señor nos conoce. O sea, Él nos conoce cómo somos nosotros. Mira, hay tantas cosas por las cuales nosotros las podemos hacer,
Y no hay necesidad de molestar al Señor, no es que sea una molestia para el Señor, pero hay tantas cosas que nosotros mismos las podemos hacer y queremos que el Señor las haga. Por eso imagínense si tuviésemos esa fe del tamaño de una mostaza, ¿qué no haríamos nosotros? ¿Usted cree que el Señor está en él no querernos la dar? ¿O no nos la da porque Él sabe cómo somos nosotros? Él sabe que somos capaces de cualquier cosa nosotros, hermano. Imagínese en el tiempo de Noé. Por 120 años dice que le predicó a toda la nación. 120 años. Y solamente les predicaba una cosa: que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Amén. Solo dos cosas: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Por 120 años no lo quisieron escuchar. Y el mensaje era que el Señor, si no se volvían a Él, los iba a destruir por medio de un diluvio. Y no le creyeron. Pudiésemos decir en nuestro tiempo, hay tantas cosas que nosotros no creemos. Hay tantas cosas que nosotros no queremos. Todo se lo queremos dejar al Señor Jesús. Él que nos ayude. Como que si Él tuviese la culpa, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros no las buscamos. Hay tantas cosas que no las planeamos nosotros. Y aún así el Señor nos recibe, nos atiende, nos escucha. Pero no somos pacientes para esperar para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Mire versículo 22 una vez más que dice: Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres, o sea, todas las cosas que ustedes pidan, ¿verdad que no es nomás de pedir? ¿Qué tenemos que hacer primeramente? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Cómo es que creemos? Por fe. ¿Cómo es que lo recibimos? Por fe. Quiere decir que si no tenemos fe, no podemos recibir. No podemos pedir. O a lo mejor nos sucede lo que dice Santiago: pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Mire, hermano, hermana, hay tantas cosas que no las podemos entender, pero ¿sabe cuándo las vamos a entender? Cuando estemos pasando por ese problema, por esa necesidad. Ahí es cuando lo vamos a entender nosotros. Pero como estamos libres de todas esas cosas, no lo creemos nosotros. Una cosa es fe y otra cosa es lo material o lo humano que esté aconteciendo, que esté sucediendo. Son cosas muy diferentes. Y aquí el Señor, lea una vez más versículo 19. Vea el tema que el Señor está tratando. Y nosotros lo queremos acomodar a lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que dice? Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. En nuestro entendimiento pudiésemos decir: bueno, pues no daba fruto, pero buena sombra da. ¿Verdad que nosotros podemos decir: yo lo voy a dejar porque da buena sombra, aunque no dé fruto, pero da buena sombra? ¿Verdad que sí? Pero Él no ve las cosas como nosotros las miramos. Él ve diferente a nosotros. O sea, está usando lo material para hacerlo notar en lo humano. Nosotros como humanos tenemos tantos problemas, tantas necesidades. Pero verdad que nosotros decimos: tenemos fe, y por fe esto tiene que ser, esto tiene que suceder. Y muchas veces puede que hasta culpemos al Señor. Él lo tiene que hacer y lo va a hacer el Señor. Y resulta que no recibe órdenes del Señor. O sea, no lo deja a nosotros mismos. Pidan, pero ¿cómo tenemos que pedir? En oración. En oración.
Y tenemos que pedir creyendo. Amén. Y debemos de creer que lo vamos a recibir, porque tenemos fe. Amén. Pero ¿qué pasa si no lo recibimos? ¿Qué hacemos? O sea, nos hace falta fe, porque si no estamos recibiendo, necesitamos fe. No vamos a esperar que el Señor venga y lo haga por nosotros. Es como si en este momento dijera, bueno, yo tengo fe. Por fe le ordeno a esa silla que se venga para acá y se tiene que venir. Así será. ¿Verdad que así no es? O sea, tengo que ser consciente yo que son cosas que yo puedo hacerlas y no hay necesidad que yo le diga al Señor, Señor, tráemela para acá. No la podré yo traer de ahí para acá. ¿Verdad que sí la puedo traer yo? O sea, hablando humanamente, la puedo mover de ahí hacia acá. Pero no me quiero molestar. El Señor me la tiene que traer. Muchas veces así obramos nosotros. Y lo que está mostrando el Señor Jesús en ese versículo 22, después que les pone esto por delante primero, hermana, porque en el versículo 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solamente haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Pero ¿de qué les habla ahí? No dudar. Tienes que tener fe. Por fe pídeme y por fe lo vas a recibir. Pero una vez más, pedimos pero no sabemos pedir. No estamos recibiendo porque no lo estamos haciendo bien. Por eso póngase a pensar, imagínense, si esa pequeñita de fe hubiese en nosotros, ¿qué no haríamos nosotros? Tal vez no la usaríamos para nuestro bien, ni para el bien de los demás, sino para mal de nosotros y mal para los demás, porque así somos nosotros. Así somos. Si aún, hermana, en cualquier cosa, ¿ves? Somos engreídos, ¿se usa la palabra correcta? Engreídos somos, ¿verdad que sí? Ahora imagínense teniendo el poder. Si aún así yo le puse al hermanito, me la vas a pagar. Imagínense, ya lo estoy amenazando. Ahora con la fe le dijera, sécate, hermano, en este momento se secaría. Es que el Señor nos conoce como somos nosotros. Por eso debemos de andar correctamente como el Señor quiere que andemos. Versículo 22, una vez más, dice que todas las cosas que ellos pidieran en oración las recibirían. Pero en el versículo 21 dice, vosotros las vas a recibir si tienes fe. Si tiene fe, la recibirán. Pero ¿sabía usted que en el momento que estamos pidiendo ya estamos dudando? Porque nuestra mente entra, bueno, si no me lo da el Señor, pues gloria a Dios. Ya lo pedí, pero si no me lo da el Señor, gloria a Dios. Bendito sea el Señor de todos modos. O sea, ya estamos siendo negativos nosotros mismos. Pero si nosotros dijéramos, Señor, en el nombre del Señor Jesús, yo te pido esto, y yo lo creo, de que va a llegar, ¿cuándo? No lo sé, pero no debo de dudar. Y de esa manera sucederá en mi vida. Léalo una vez más y de ahí vamos a ver, hermana, en lo que dice Pedro y los discípulos allá en Lucas capítulo 17. No debemos de avergonzarnos nosotros, hermana, y decir, Señor, estoy falto de fe, ayúdame. Pero a veces por no confesar nuestra falta delante del Señor, pues seguimos en la misma condición. Dice, todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Recibiréis. Lucas capítulo 17. Aleluya. Dice
Dice así en Lucas capítulo 17. Aquí el Señor les habla a sus discípulos acerca del perdón, acerca de amar a su hermano. Pero vamos a leer lo que dice versículo 5 y versículo 6. ¿Qué dice? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Imagínense, hermano, aún si los discípulos, si vosotros tuvieses fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿No le gustaría tener una fe así que todos lo obedecieran, hermano? ¿Verdad que sí la quisiera? Pero ¿por qué cree usted que el Señor no nos la da? ¿Por qué cree usted que el Señor no nos la da? No es que no nos la quiera dar, pero Él sabe hasta dónde somos capaces cada uno de nosotros. Si aún así, acuérdese, hermana, la humanidad entera se está destruyendo por sí sola, entre ellos mismos. Ahora imagínese teniendo ese poder. ¿Usted cree que si el Señor quisiera no pararía cualquier cosa? Si a veces te ve allá afuera dos personas que se están matándose, ya ves que sucede una desgracia, pero ¿por qué Dios lo permitió? Si el Señor quisiera lo pararía inmediatamente, pero ¿por qué no lo hace? Es algo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué el Señor no lo hace? Pero para no ir tan lejos nosotros, hermano, ha habido cosas que nosotros le hemos pedido al Señor y no lo hemos recibido. ¿Será por vuestra falta de fe o será porque el Señor no nos lo quiere dar? Son dos cosas para ponernos a pensar. ¿El Señor no me lo quiere dar o estoy falto de fe? Reconozcamos. Los discípulos dicen en el versículo 5. No dice que dijo el discípulo, dijo Pedro, dijo Juan. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Para qué querían que el Señor les aumentara la fe? Mira el tema que estaba tratándoles el Señor. Versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Imagínense, ¿para qué les estaba pidiendo el Señor que tuvieran fe? Para perdonar. Imagínense, si para perdonar nos cuesta, ahora imagínense que tengo una enfermedad, más duro sería. O sea, tenemos que darnos cuenta, hermana, si no puedo perdonar a mi hermano, mi hermana, por una palabra o por algo que me hizo, para eso se necesita fe, para perdonar. Imagínense qué tan grande sería entonces la fe para poder sanar alguna dolencia, algún dolor que yo tenga. ¿Verdad que es un poco difícil? Pero no imposible para nuestro Dios. Lean los versículos 5 y versículo 6 y vean que los discípulos no se avergonzaron. Miren, nosotros somos testigos de lo que les aconteció a ellos. ¿Verdad que no da pena reconocer que estamos falta de fe? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cómo es que obedecería? Si tuvieses fe. Si tuvieses fe.
Se recuerda lo que siempre le he dicho, Salmo 142, como el 5, el 6 por ahí, donde el mismo rey David dice: Dios, oh mi Señor, ayúdame. Mis enemigos son más fuertes y más poderosos que yo. Ayúdame, Señor. Nosotros estamos que casi, hermano, apenas podemos y no somos capaces de reconocer que necesitamos del Señor. Porque tenemos fe. Porque tenemos fe. Pero ¿qué tan grande es nuestra fe? Muy poquitita. Debemos de reconocerlo, hermano, debemos de reconocerlo. Por eso desde hoy en adelante, por fe vamos a estar aquí en este lugar. Vamos a permanecer en este lugar por fe. Así es que, hermano, hermana, aquí vamos a estar. Mire, vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Allí en Isaías capítulo 65. Además, leamos en el capítulo 30. Isaías capítulo 30. Y no se olvide de lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Todas las cosas que ustedes pidan en oración, la recibirán si tienen fe. La recibirán si tienen fe. Así es que desde hoy ve poniendo en práctica tu fe. Pídele a ver en cuánto tiempo vas a recibir lo que estés pidiendo, porque según como está nuestra fe, lo vamos a recibir. Cree que si está grande inmediatamente lo vamos a recibir, hermano, hermana. Pero para que no esperes tantos días, reconócelo como los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Isaías 30, ya lo tenemos. Amén. Mire lo que dice versículo 19 de Isaías capítulo 30, versículo 19. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Una vez más, hermano, hermana, ahí dice que el Señor oirá tu voz, o sea, oirá tu clamor. Pero vea que a veces nomás decimos: Señor, ayúdame. Señor, necesito esto. Y según lo que el Señor le decía a sus discípulos, que todo lo que ellos pidieran lo recibirían orando. Pero tenían que tener fe. ¿Verdad que no es nomás pedir por pedir entonces, hermano, hermano? Porque entonces ahí se nos va a acontecer lo que dice Santiago. Ustedes piden y no reciben. No reciben porque están pidiendo mal. Por eso, hermana, hermana, debemos estar bien conscientes cómo lo estamos pidiendo a nuestro Señor. Por eso imagínense si tuviésemos la fe como el grano de mostaza de la cual habla el Señor, haríamos cualquier cosa. Pero como le repito, no para nuestro beneficio ni para el beneficio de los demás, sino posiblemente para hacer mal. Si el Señor lo hizo, maldijo esta higuera y se secó, porque yo no lo puedo hacer. ¿En qué fe no cree el Señor que nosotros tengamos? Imagínense que la fe que Él nos pide es que le pidamos que por fe vamos a adorarlo, por fe lo vamos a glorificar. Acuérdense lo que el Señor hablaba con aquella mujer samaritana en Juan 4, lo que leíamos al principio cuando abrimos el servicio. Lo que el Señor busca es adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que si nosotros lo adoramos, vamos a recibir. Pero si no adoramos y queremos recibir, por eso no estamos recibiendo. Pero si nos dedicáramos en adorar a nuestro Creador, según dice allí versículo 19, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. ¿Cuándo? Al oír la voz de tu clamor, te responderá. O sea, hermana, dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén.
Dice, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Por eso, una vez más, si usted piensa que le ha estado clamando y no ha sucedido nada, ¿será que el Señor no nos ha oído? ¿O será que no le hemos clamado entonces nosotros? Porque acuérdense, una cosa es pedir y otra cosa es clamar. Pedir una cosa y clamar es otra cosa. Y dice el Señor que todas las cosas que nosotros pidamos en oración, las recibiremos. Si tenemos fe. Las vamos a recibir si tenemos fe. ¿Creen que si no hay fe, hermano, no voy a recibir nada? Pero aquí estamos. Amén. Gracias. Aquí estamos aún todavía. Amén. Hay esperanza. Prosigamos, no nos detengamos por nada. De que vamos a recibir. Posiblemente el Señor esté esperando escucharnos, hermano. Posiblemente esté esperando escucharnos. Pero Señor, ¿desde cuándo te estoy hablando? Pues yo no te escucho. Hablemosle más fuerte entonces. Hay que insistirle. Hay que estar perseverando. O a lo mejor tu oración es muy bonita y el Señor va a decir si le supo su necesidad para dejar de hablarme. Y a lo mejor, hermana, le llamas la atención tu voz al Señor y quiere seguirte escuchando. Sigamos, hermana, versículo 19. Y leamos allí en el capítulo 65. Leamos primero versículo 19. Y se dará cuenta que Él mostrará misericordia al sonido de suyo. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. La cosa es, ¿cuándo mostrará Él misericordia, hermana? Al sonido, dice, de tu clamor. Él dice que mostrará misericordia cuando comiencen a salir los sonidos de tu garganta. En ese mismo instante el Señor te escuchará. En ese momento acudirá a tu ayuda. Pero ¿qué pasa si el Señor no me está escuchando, hermano? ¿A quién le estaré clamando entonces? ¿A quién le estaré clamando? Acuérdense, no nos va a acontecer lo mismo que al pueblo de Dios. Cuando nuestro Dios sacó al pueblo de Egipto, le dijo que no iban a servirle a ningún Dios ajeno, a ningún otro Dios fuera de Dios, a ningún otro. Ahora nosotros por la Biblia sabemos que sí adoraban otros ídolos ellos, ¿verdad que sí? No estaremos haciendo a ver lo mismo nosotros. Pensamos que le estamos clamando a alguien y de repente, como siempre decimos, aquí estamos nosotros. Pero nuestra mente por momentos se sale. Aquí está nuestro cuerpo, pero nuestra mente anda vagando. ¿Verdad que sí? No vaya a ser que nosotros nos postramos delante de Dios y nuestra súplica la estamos haciendo para otro lado. Se lo leo una vez más. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Al oír la voz de tu clamor te responderá. ¿Se da cuenta, hermana? 65. Amén. Al escuchar tu clamor, el Señor te responderá, dice según Isaías, hermana. Si lo crees, puede suceder. Pero si no lo crees, dile al Señor que te ayude. 65 ya lo tenemos. Versículo 24. Que dice:
según lo que está leyendo, hermana, dice que antes que clamen, ¿qué dice el Señor? Responderé yo. Mientras aún hable, yo habré oído. Antes que clamen, dice, antes que clamen, responderé yo. Antes que clamen, responderé yo. O sea, hermana, aún puede que sigamos hablando nosotros y resulta que el Señor ya se glorificó en lo que nosotros le pedíamos. No es para que dejemos de hablar. Tenemos que seguir hablando con el Señor. Porque después que el Señor se glorifica, no le agradecemos. ¿Verdad que sí? Por eso es maravilloso para nosotros darnos cuenta, hermana, que antes que nosotros estemos o antes que nosotros comencemos a hablar, el Señor ya nos está escuchando a nosotros. Porque acuérdense, antes de que salga nuestra voz de estos labios, ya en nuestra mente ya formulamos lo que íbamos a hablar con el Señor. Como Él conoce nuestros pensamientos, hermana, Él ya sabía lo que íbamos a pedir nosotros. Dice una vez más. ¿Qué dice una vez más, hermana? Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Mire, vamos a leer allí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Bien fácil nos la deja el Señor, mi hermano, mi hermana, bien fácil. Y aún si no lo podemos entender, el Señor se da su tiempo para explicárnoslo. Porque si no sabemos pedir, aún Él nos dice cómo debemos de pedir, hermana. ¿Qué dice 7 y 8? Bueno, lea el versículo 7 y en el 8 se lo explica. Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dice el Señor, pidan. Que pidan los que tienen fe. ¿Verdad que sí? Busquen quiénes. O sea, pues, hay que pedir, pero con fe. Hay que buscar, pero con fe. Hay que llamar, pero con fe también. Y el versículo 8 dice el Señor, porque todo aquel que pide, que dice, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿A poco todo eso tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Sabía usted, hermana, que ya ni siquiera ni queremos pedir? El Señor ya sabe. Él ya sabe para qué le pido. Ya no queremos buscar. ¿Para qué buscar? Si el Señor sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que ando buscando yo. Por eso, hermana, el Señor dice, vayan o vengan y pídanme. Pero el Señor puede venir a donde yo estoy. Pues sí, el Señor está en todo lugar. ¿Se recuerdan que yo le decía, el Señor está en todo lugar? Pero no estoy yo ahí. Amén, así es. No donde yo estoy va a estar el Señor donde yo estoy, ¿verdad que no? Por eso vea lo maravilloso en esta noche, hermana. Este día se le ha titulado Día de Oración, ¿verdad que sí? Amén. Se supone que es el día que nosotros, no le digo que necesitamos, todos los días necesitamos. Amén. Pero este es un día especial, ya sea que necesitamos o queremos darle al Señor. Amén, gracias. Pero algo nos hace falta. Algo nos hace falta. Tal vez hoy no necesité, pero sí tenía que darle al Señor. Amén. Y ahí dice en ese versículo 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Por eso una vez más, hermana, ¿para qué servirá la fe? ¿Para lo que nosotros queramos
o para lo que el Señor quiere. Dos cosas diferentes, ¿verdad que sí? O sea, no podemos hacer con la fe lo que nosotros queramos. Sabemos que la fe mueve montañas. Sabemos que la fe sana a los enfermos. Sabemos que la fe da vista a los ciegos. O sea, la fe mueve todo. Pero no nosotros. No nosotros. Por eso es importante, hermana, traer toda causa delante del Señor y esperar en Él. Amén. Por eso para nosotros es así, hermana, porque todo aquel que pide, no se olvide, venimos hablando acerca de la fe. No es solamente pedir por pedir. Hay que pedir con fe. Porque el Señor nos deja bien claro, porque todo aquel que pide con fe, recibe. Todo aquel que busca con fe, halla. Todo aquel que llama con fe, se le abrirá. O sea, démonos cuenta que la fe juega un papel bien importante, porque todo lo pedimos por fe y por fe lo vamos a recibir. Por eso, mire, qué maravilloso para nosotros es que Dios nos brinda este día para que nosotros nos podamos acercar delante de Él y hablarle una, dos o tres palabras, las que sean, pero que salen de aquí. Porque a veces, hermana, yo como le digo, a veces creo yo que hay una gran diferencia en que usted mande algo a que usted lo traiga. Muy diferente. Porque qué tal si usted que le pide a aquel que se lo lleve y no se le entrega como usted lo mandó. Va a llegar incompleto. Así es. Va a decir, Señor, mira, a lo mejor no le diga, no sé si será la palabra tacaño, como si mira, este tiene, mira nomás lo poquito que me mandó. No, pero yo le mandé mucho. No, pues se quedó por la mitad. Por eso mejor llevárselo nosotros directamente, hermana, para que de esa manera nuestro Dios, no le digo que lo vamos a glorificar, pero el Señor nos glorificará a nosotros, hermana, porque nosotros somos los que necesitamos de Él. Regresemos a Mateo capítulo 21, versículo 22. Ahí vamos a darle gracias a nuestro Dios. Si hay alguna petición, hermana, pues ahí se la ponemos delante de la presencia de nuestro Dios. Y vamos a aprender a esperar, a ser pacientes, hermana, porque según lo que leíamos en Isaías capítulo 65, versículo 24, dice que antes que nosotros le pidamos, hermana, o que aún vamos a estar hablando nosotros cuando el Señor dice, ya nos habrá escuchado Él. O sea, ya nos contestó antes de que nosotros terminemos de hablar. Ya nos sirvió la mesa el Señor. ¿Qué dice versículo Mateo 21, 22? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis, pero si tienes fe. Pero si no tienes fe, pídeme todo lo que quieras y no recibirás. Por eso, hermana, hay que tener fe. Y si nos hace falta fe, pues Señor, aquí estamos. Aumentanos la fe. Amén, hermanos.